Listo. Entonces les decía, un tema que sigue siendo parte de la derivación. Recuerden, la derivación es la manera en que una lengua va a generar nuevas palabras, ¿no? Y entonces para esto tiene una serie de sufijos o prefijos que, por ejemplo, podemos ver en el español con palabras como peine, que forma un verbo peinar, cotorro, que forma un verbo cotorrear, y rojo, que forma un verbo enrojecer, ¿no? Entonces, justo los que nos interesan ahora son los verbos que se forman de otro tipo de palabra. Generalmente van a ser sustantivos. Y como pueden ver, ya desde el español, o sea, pasa también en el español, tenemos diferentes tipos de afijos que nos están diciendo el tipo de significado que estamos construyendo respecto del núcleo o de la base a la que estos se le están pegando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un ar en peinar, y este en general significa hacer la acción en la que se emplea el instrumento, ¿no? Entonces, una cosa es el peine, que es un instrumento, y peinar es hacer la acción con la que se emplea el peine, entonces es hacer esto, ¿no? Hay otros, por ejemplo, este ar, en realidad todos tienen muchos significados, que significa, por ejemplo, en este caso, actuar como, y entonces cotorrear es actuar como un cotorro, ¿no? Entonces, eso es como un poco el significado que tiene este verbo, que claramente ya no solo ¿no? Tiene más, ha incrementado su significado, y quién sabe si todo el mundo lo reconozca como un verbo que proviene del sustantivo cotorro, ¿no? Y tenemos otros como enrojecer, donde tenemos además un enrojecer. Estos se llaman circunfijos, eso no importa ahora. Y estos, con rojo, significa algo así como entrar en el estado de, ¿no? Y entonces este específico es entrar en el estado en que yo estoy rojo. Y entonces eso es enrojecer, ¿no? Entonces es importante que antes de pasar al náhuatl vean justo que hay diferentes sufijos, y que estos sufijos van a tener diferentes significados y van a aportar diferentes significados, ¿no? Y entonces justamente eso es lo que va a pasar en náhuatl, que vamos a tener sustantivos o algún otro tipo de palabra y una serie de sufijos, todos son sufijos, es decir, todos van a aparecer después del sustantivo, que van a generar verbos con particularidades tanto en su transitividad, o sea, pueden ser transitivos o intransitivos, y con particularidades en su significado, es decir, si son transitivos, independientemente de que lo sean, pues el significado va a ser un poco distinto. Eso en general, a grandes rasgos, ¿queda claro? Sí. 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 Ok. Sí. Muy bien. Es como bueno que lo veamos con pausa, porque sé que llevaron inglés antes, pero pues en inglés justo este fenómeno no es, digamos, casi nada común, si es que existe del todo, porque los sustantivos ahí pueden funcionar como verbos, sin problema, ¿no? Entonces sí es importante que lo que quede claro, digamos, sea como pensando en el español, que en eso se comporta mucho, muy parecido al náhuatl, ¿no? Bueno, y entonces empezamos con la serie de sufijos que pueden derivar verbos a partir de otros elementos. El más común de todos, en realidad, el que vamos a estar encontrando en casi todos lados, es este ti. Este ti, ya lo he mencionado en algún otro momento, por ejemplo, con el verbo tlacati, que les dije que era como convertirse en gente, y justo este ti lo que va a tener es que se va a fijar a sustantivos sin el absolutivo, ¿no? Y entonces, ya saben, el absolutivo siempre va a desaparecer cuando le pase algo al sustantivo, y justo a estos que van a verbalizarse, pues tampoco van a aparecer con el absolutivo, y se le va a agregar este ti directamente a la raíz. Y entonces los verbos que se obtienen con este ti son verbos intransitivos, es decir, nada más van a tener sujeto, y el significado de este ti va más o menos en torno a convertirse en lo que dice el sustantivo, ¿no? Aunque podemos encontrar algunos otros significados, como hacer el sustantivo, o sea, como construirlo, elaborarlo, una cosa así, ser por un momento el sustantivo, comportarse como el sustantivo, y este convertirse en el sustantivo, que les digo es en realidad el significado más general de este ti, ¿no? Y los otros, digamos, están elaborados sobre esta idea de convertirse en otra cosa. Entonces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tlacat, que es persona, gente, hombre, y tenemos tlacati, que significa nacer, o sea, literalmente convertirse en hombre. Tenemos tlazoctli, que tlazoctli, como pueden ver, está relacionado, si se acuerdan del verbo amar, tlazoctla, está relacionado justo con ese significado,
Y tlazoctli es una cosa que es apreciada o estimada. Entonces tenemos el verbo tlazocti, y eso es ser apreciado o ser estimado. Digo, ahí no hay transitividades, más bien como que yo en este momento tengo apreciación y no estoy diciendo quién lo hace, ¿no? Ese sería el significado de tlazocti. Y por ejemplo tenemos la palabra tequit, que a pesar de que tiene también un gran significado, una gran serie de significados, en general podemos decir que significa trabajo, ¿no? Entonces tequiti es hacer el tequit, o sea, trabajar. Con estos ejemplos se ve claro cuál es el procedimiento de este ti. Sí. Sí. Sí, sí. Okay, okay. Entonces, lo que es interesante además es que con estos sufijos y con esta serie de elementos podemos incluso sobre sustantivos o elementos que vienen de otro tipo de proceso de derivación formar verbos. Es decir, esto es justo lo que en lingüística se llama recursividad, ¿no? Una palabra puede generar una nueva palabra que puede generar una nueva palabra. Entonces, por ejemplo, y sobre todo va a ser con estos, hay unos participiales, aquí pueden ver esta marca aquí de participial, que tienen sentido más de agente. Esos no los hemos visto, ¿no? Y entonces cuando tenemos estos participiales con un sentido agentivo, por ejemplo, tenemos el verbo teopilla, que significa algo así como guardar al Dios, que genera el agentivo teopishki, con exactamente el mismo participial que es la C, y una I, que tiene que ver con razones fonológicas. Y entonces eso es algo así como el que guarda al Dios. Entiéndase, obviamente, el sacerdote, ¿no? Y de este podemos hacer todavía un verbo con la característica que también ya hemos estado viendo, que el participial, cuando se le junta a otras cosas, se vuelve K con una larga, ¿no? El mismo que aparecía en los verbos, que aparecía con algunos sustantivos con yo y que aparecía con algunos adjetivos, ¿no? Y entonces aquí también este teopishki va a tomar esta forma con A larga K y a ese le podemos poner un ti. Y entonces tenemos teopishkati y eso es servir como teopishki, o sea, hacer la labor del teopishki, o sea, ser un sacerdote o servir como sacerdote. Este ti también va a poder aparecer con diferentes numerales, algunas partículas que son un problema para definir exactamente qué son, algunas veces los llaman adverbios, y con algunos locativos, con excepción de aquellos que terminan en C o en CO, ¿no? Es decir, toda la serie de otros locativos como tlam, pan, etcétera, con eso sí se puede. Entonces, por ejemplo, tenemos una pregunta como tish timostlatitisque, y entonces aquí podemos reconocer mostla. Tenemos este ti, que es el verbalizador, y bueno, toda la cosa que indica futuro y persona, ¿no? Entonces, este mostlati, perdón, es como llegar mañana, o tener las características de una acción que ocurre al día siguiente, ¿no? Y entonces por eso la pregunta es, ¿llegaremos hasta mañana? O sea, pensando que la acción general para indicar un día o un tiempo futuro es justo como una acción de movimiento, ¿no? Por eso este verbo de llegar mañana es el sentido de este mostlati. Tenemos, por ejemplo, también aquí onentic y notekiu. Entonces, fíjense, aquí está este de mi trabajo, ¿no? Es exactamente el mismo sustantivo que teníamos acá, el tekit, y tenemos que el verbo está afijado, bueno, está formado sobre la partícula nen. La partícula nen, así con una E larga, significa algo como en vano, o sea, algo que se hace en vano, que no tiene repercusiones, que no tiene que no tuvo ninguna necesidad de hacerse, ¿no? Y entonces justo en este caso, el notekiu, que sería el sujeto, es algo que fue o que existe vanamente, ¿no? Y entonces por eso podemos traducir, mi trabajo fue hecho en vano. Y tenemos, por ejemplo, con el numeral seti, aquí esta glotal es de plural, y entonces esto es como convertirse en uno. Y entonces esto lo podemos traducir como se unen o se hacen uno, ¿no? Y está formado justo sobre el numeral C. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. 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 Ok. Entonces, algo que ya habíamos dicho la semana pasada respecto de los adjetivos, también otra vez entre comillas adjetivos, es que en realidad eran formas perfectivas de un verbo en ti. Y entonces justo ahora podemos reconocer mucho más clara esa morfología. Tenemos este ti que está haciendo los verbos
sobre los cuales, que están sobre una base nominal, y cuando tenemos esta que, recuerden, significa algo así como ya pasó la acción, ya tuvo efecto en el mundo, y el estado de cosas ha resultado distinto a partir de esta acción, ¿no? Y entonces justo eso es lo que traducimos como adjetivos, insisto, no significa que lo sean, y en realidad pues tienen toda esta estructura, ¿no? Pero bueno, podemos pensar que el adjetivador, o sea, como para simplificar la morfología, es TIC, y el verbalizador es nada más TI, ¿no? Entonces ahí dependerá de cómo querramos y qué tan exquisitos seamos en las glosas, pero en realidad están relacionados ambos, tanto el verbo como el adjetivo, ¿no? Lo que es muy raro con estos es que pueden, algunos verbos que se van a formar con ellos van a venir del autolocativo pan. Bueno, o de otros autolocativos, pero en realidad el más común es este pan que es sobre, y entonces en estos casos vamos a tener que asumir que se van a formar los verbos sobre el autolocativo, o sea, sobre estos elementos que indican locación, que ya está poseído. Recuerden que este pan significa sobre de algo, y entonces ese de algo está indicado por este elemento posesivo, ¿no? Y entonces el verbo panti va a aparecer siempre con un poseedor, y ese más o menos va a ser como su sujeto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tendríamos formas como no panti, algo que sucede, literalmente recae sobre mí, o es una acción que pasa encima de mí, y entonces esto justo lo traduciremos como me sucede. Tenemos mopanti, que otra vez eso puede ser traducido como te sucede, porque tenemos el mo aquí y esta cosa o este verbo panti, y tenemos, por ejemplo, ipanti, ¿no? Le sucede a él justo por este i que significa tercera persona del singular posesivo, ¿no? Y entonces otra vez estos están formados ya sobre nopan, o sea, sobre mí, ti, ¿no? Primero va el poseedor, luego va el verbalizador. ¿Este caso queda claro? Sí. Sí. Luego va a haber otros sustantivos que también van a aparecer solo poseídos cuando se verbalizan. Entonces, esos sustantivos generalmente hacen referencia a una cosa como que hace sentido como de un favor, un regalo, y a veces justo son metafóricos, ¿no? Esos sustantivos son il willy, que este sí es literalmente recompensa, aunque el sustantivo que está aquí, el verbo del cual se deriva este sustantivo ya no se reconoce. Tenemos maxewali, que es merecimiento, ¿no? En este sentido, como un sustantivo derivado del verbo maxewa. Digo esto porque maxewali también puede ser masegual, ¿no? O sea, como la gente común en oposición a los pili. Pero literalmente viene de un verbo que significa como merecer, y entonces maxewali es algo así como el merecimiento de alguien, ¿no? Tiene que ver con lo que leíamos bueno, o una hipótesis que tiene que ver con lo que leíamos de Quetzalcóatl, ¿no? Que él hace penitencia para que exista la humanidad y entonces se mereció a la humanidad, ¿no? Y por eso son los más iguales. Pero bueno, esa es otra discusión. Y entonces justo, maxewali, que significa el merecimiento, también va a ser de estos sustantivos que al formar verbos van a aparecer poseídos. Otro es ignopili, que este en realidad es pili, que ya saben es niño, y este igno, que aparece en un montón de lados, que significa algo así como pobre, ¿no? Entonces, en este sentido, y generalmente cuando va fijado a un sustantivo que hace referencia a hombre, mujer o niño, se refiere a que ya murió otra persona que está en relación con él, ¿no? Entonces, ignopili es un pobre niño al que se le murió alguien, entonces en realidad es un huérfano, y también con un sentido metafórico suele significar favor. Tenemos nemactli, que esto significa regalo, ¿no? Y entonces los verbos que se van a formar de iwili, ilwili, maxewali, ignopili y nemactli, esos van a tener siempre también un elemento poseído, y literalmente, por ejemplo, bueno, podemos ver nonemac, y va a acontecer exactamente igual que con los de acá. Primero va a estar poseído y luego va a formar el verbo. Entonces, nonemac es mi regalo, y entonces tenemos un verbo como nonemacti. Y esto es, X cosa se vuelve mi regalo. No, il will sería mi recompensa, y entonces tendríamos, aquí me faltó una vocal, y aquí tendría que ser i, perdonen.
Nonilwiti sería X cosa se vuelve mi recompensa, ¿no? Tienen exactamente la misma estructura y la tradición de traducción de estos es soy digno de X o también esta soy digno de X, ¿no? ¿Qué es eso de lo que soy digno? El que va a ser sujeto de estos verbos, ¿no? Pero, pues podemos también traducirlo de manera más literal y sería X cosa, donde X cosa sería el sujeto, se vuelve mi regalo, X cosa se vuelve mi recompensa, ¿no? Depende también ahí ya de la decisión de traducción. Lo que importa es que vean cómo están construidos estos verbos, ¿no? Y bueno, esto además va a ocurrir sobre todo cuando los verbos no están en presente. Cuando están en presente suelen pues tener solo la estructura posesiva y se va a convertir en verbo sobre todo para otros tiempos. Entonces, por ejemplo, tendríamos axo itla momaxegualtis. Y entonces aquí pueden ver el mo posesivo, este sewal de maxeguali, este ti de verbalizador y la z de futuro, ¿no? Y entonces, axo, que es quizás, itla, alguna cosa, quizás será digno, quizás serás digno de algo, ¿no? O quizás algo se volverá tu recompensa. Otra vez, estas dos traducciones son exactamente intercambiables. Una es más literal, otra hace más referencia a la tradición de traducción de estos elementos. Y finalmente, otra forma que va a ser siempre poseída es la creada sobre el verbo, sobre el sustantivo tlahueli. No hay tampoco reconocimiento de este sustantivo en la lengua, pero pueden ver que tiene como la forma de un adjetivo, ¿no? Acaba en ti y luego una C, o sea, acaba en ti. Estos significa algo así como mi desgracia, y entonces cuando aparece poseído con esta forma de verbalizador y siempre también en pasado, o sea que va a ir con esta C, que nos hace confundirlo con un adjetivo, va a tener un significado así como mísero de mí, una cosa así, ¿no? Y generalmente así es como se traduce. Podemos pensar en uno más literal, X se convirtió en mi desgracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra vez X es el sujeto de toda la oración. Entonces, por ejemplo, tenemos Ototlahueliltic inti mexica. Y entonces podemos ver otra vez. Oto, Tlahueli. Aquí hay un proceso de nominalización que no hemos visto. Tic. ¿No? Y entonces esto es, nosotros que somos mexicanos somos muy míseros, ¿no? Algo que se convirtió en la miseria de los que somos los mexicanos. No está diciendo qué, ¿no? Eso sería la particularidad de este ejemplo. Pero, y lo importante es que vean, aparece poseído y entonces habría que asumir que por ahí hay todavía una forma de tercera persona de singular en ser, ¿no? Que podemos o no podemos usar. Hasta aquí con el ti. ¿Hay alguna duda? No. No, ninguna. No, creo que no. Sí, o sea, ya vemos en los ejercicios después si hay, salen más dudas, pero mientras queden ahorita más o menos claros, pues vamos de gana. Entonces, esta sería la forma más, digamos, generalizada para formar verbos de sustantivos, ¿no? Con este ti. Luego tenemos dos, y aquí vamos a empezar a ver que son cada vez menos comunes, que estos dos son ya y son lía. Estos se pueden formar desde dos bases distintas. En realidad tendríamos que asumir que vienen o bien de verbos que pueden funcionar como adjetivos, como estos que veíamos acá ti, y de sustantivos que ya nada más por el sustantivo se les pone la C para hacer un adjetivo, ¿no? ¿Se acuerdan que había unos que eran muy poquitos, como ista, bueno, istat, sal, que se volvía istac inmediatamente como adjetivo? Bueno, estos ya y este lía se van a fijar tanto a estos sustantivos ya que se pueden convertir en adjetivos o a las formas que luego vamos a usar como adjetivos y acaban en tic, es decir, verbos que tienen este ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, dependiendo, si proviene de un verbo con ti, podemos tener formas como tetic, o si vienen nada más de sustantivos que con la C se vuelven adjetivos, podríamos tener shokok, ¿no? Que es amargo. Y entonces vamos a tener este ya para formar verbos intransitivos que significan algo así como volverse como lo que designa el sustantivo. Y entonces, por ejemplo, con tetilla tendríamos tet, este ti que hace el verbo tía, bueno, ti, y al cual después se le puede poner la C para hacer un adjetivo, y este ya
que es el que está diciéndonos que se convierte en una cosa o volverse como una cosa, que es la piedra, ¿no? Y entonces tetilla es volverse como piedra, y este, que directamente tiene la forma adjetiva, shokok, amargo, les digo, istak, sería algo parecido, tenemos shokoya, y este shokoya es volverse amargo. Y entonces, estos todos son verbos intransitivos, ¿no? El lía, exactamente con la misma forma, es decir, a las mismas bases y con las mismas particularidades morfológicas, lo que va a hacer es convertir estos verbos, pero en transitivos. Y entonces, ese significado va a ser algo así como hacer que algo se vuelva X, ¿no? Que justo es el significado que tenemos aquí. Y entonces es como, otra vez, es hacer que algo se vuelva más bien como una piedra, en dado caso, hacer que algo se vuelva como un shokok, en este caso sería amargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en este ejemplo, okimistali, perdón, okimistali, insepayawitl, intetepej, y podemos reconocer este ista, que recuerden, a este se le fija directamente la K de adjetivo, entonces simplemente se le va a poner el IA para formar el verbo. Como está en pasado, pues se cae la vocal A y tenemos la glotal que indica pasado, además de que tenemos la O ahí que indica pasado también, y tenemos este kim de objeto, y entonces sabemos que este es un verbo transitivo, ¿no? Y entonces esto es como volver blanco algo. Tenemos el sujeto, insepayawit, ¿no? O sea, la nieve, o la lluvia fría, Intetepej, ¿no? A los cerros. Y entonces este Intetepej hace referencia a este Kim, y entonces Okimitztalich, Insepayawit, Intetepej, la nieve hizo que los cerros se pusieran blancos, o blanqueó a los cerros. Quitetilia Intlacatl, Inestamali, tenemos otra vez Te, Ki, Ti, y este lía, ¿no? Este está en presente, y entonces lo que tenemos aquí es piedra. Y entonces, intlacat, o sea, los hombres, hacen que una cosa se vuelva como piedra, y esto que hacen que se vuelva como piedra es inestamali, ¿no? Que es la masa, o el nixtamal. Y entonces, el hombre hace que la masa se ponga dura como una piedra, ¿no? Se endurezca, se apedrezca, una cosa así. ¿Quedan claros este ya y este lía? Sí. Tiene una distribución medio particular además, ¿no? Pero sí, sí, en general se entiende qué es lo que hacen estos dos. Sí. Sí. Ok. Bueno, y entonces, el tercero es un tía. Este tía, ya también lo habíamos visto, creo, la clase pasada, para hablar de que alguien le daba una casa a otra persona, ¿no? Caltía. Y bueno, justamente este tía lo que va a hacer es generar ese tipo de significados, ¿no? Va otra vez a tomar una base completamente nominal, sin el absolutivo, y entonces va a generar un verbo transitivo que va a significar algo así como proveer a alguien de X, suministrar X a alguien, y ese es, digamos, como el significado general. A veces va a tener otros significados un poco más metaforizados, ¿no? Ahorita vamos a verlos. Entonces, por ejemplo, justo con el mismo verbo que habíamos visto la vez pasada, tenemos Cali, y tenemos este tía que aquí, como está en pasado, pues pierde la A y le va a poner esta glotal, ¿no? Tenemos Nech, y tendríamos un sufijo de tercera persona, sujeto, y bueno, esta O de pasado, ¿no? Y entonces, Cal, o sea, casa, tía, fue proveída a mí, Innotatsin, mi padre, ¿no? Entonces es mi padre, me suministró una casa, me dio techo, me dio refugio, una cosa así. Ahora, esto es cuando forma verbos transitivos. Puede también formar verbos bitransitivos, o sea, como estos de Maca, que recuerden, tienen un comportamiento particular. Lo que van a marcar como objeto es lo que nosotros en español llamamos objeto indirecto, ¿no? Y cuando forme verbos bitransitivos, vamos a tener una estructura que ya hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, con los causativos que se usan como reverenciales o los aplicativos que se usan como reverenciales, en donde, decía, va a aparecer un reflexivo, ¿no? Y esto es lo que nos hace saber que aquí hay tres participantes. Que es exactamente el mismo de acá, y un objeto, que es el que se ve
beneficiado en este caso por la acción, ¿no? Y entonces justo podemos tener verbos como nimitz no chimaltía, que tenemos el sustantivo chimali, ¿no? Entonces tenemos chimali con tía, y eso cuando se vuelven intransitivos significa usar como tal cosa, o emplear a una persona como otra cosa. Y entonces tenemos a ti, yo te uso como escudo, ¿no? Y entonces se ve que el que se beneficia es la persona que es sujeto, ¿no? Y quien recibe aquí como el prejuicio de la acción es el que está marcado como objeto en la palabra verbal, ¿no? Este también puede aparecer, ese es muy particular, sobre sufijos, sobre sustantivos que están poseídos. En este caso, no vamos a tener sustantivos que aparezcan con la serie de no, mo, y, etcétera, como los que teníamos arriba, sino simplemente van a estar marcados por este sufijo que indica posesión, ¿no? Este wa o u, que ya hemos visto en otros contextos, suele aparecer en algunas ocasiones en los poseídos, este wa más una n para plural, y este u cuando un sustantivo acaba en vocal y se posee, y entonces lo que va a aparecer va a ser esta forma, wa o u, y después va a aparecer el tía. Y entonces fíjense, ka'achi owig in tinech tekiutia. Y entonces aquí el sustantivo que está poseído es tekit, ¿no? Por eso aparece este u, que además va a aparecer u cuando esto acaba con vocal, el sustantivo al que se va a verbalizar, y aparece wa cuando acaba en consonantes, ¿no? Eso también tiene que ver con las características fonológicas del náhuatl. Y entonces, tekiu es como el trabajo de alguien, tía, y entonces eso es como usar o beneficiar, una cosa así, o encargar en este sentido, a mí y tú, ¿no? En estos no aparecen reflexivos. Y entonces, bueno, ka'achi owi es difícil, achi es poquito, y ka es pues del asertivo, ¿no? Y entonces, es un hecho que es un poco difícil lo que me encargas. Esto es literalmente lo que me das como trabajo, como el trabajo de alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el trabajo tiene que estar en correlación con alguna otra persona. Y entonces aquí sí va a ser muy evidente en la lengua que se trata como un sustantivo poseído, ¿no? Lo que en estos, insisto, no va a pasar, que sí pasaba en los otros, es que va a aparecer la morfología verbal normal y no los posesivos que aparecían, por ejemplo, en estos, ¿no? Nonemacti, etcétera, etcétera. Y finalmente, este tía va a tener una lectura intransitiva, ¿no? Esto solo va a pasar con sustantivos que indican tiempo, que específicamente, además, con shiwit, que es año, metzli, que es luna, pero también significa mes, e ilwit, que es día, ¿no? Y esto es, además, cuando estos sustantivos aparecen con un cuantificador, es decir, con un numeral. Y esto, en dado caso, va a dar un resultado como tener tanta edad o pasar tanto tiempo en un lugar. Entonces, por ejemplo, ye eshutia inimpiltontli, podemos ver esta e que significa 3, ¿no? De eji, shu de shiwit, y tía, este verbalizador, ¿no? Y entonces, inimpiltontli, ese niñito, este niñito ya tiene 3 años, ¿no? Ompa, se shutique, y aquí tenemos C de 1, shu, otra vez de año, ti, de tía, este verbalizador, este pasado con glotal, bueno, lo voy a poner acá, y este que es plural, ¿no? Y entonces, pasaron ahí 3 años. Ompa, allí, se shutique, ahí pasaron 3 años, ¿no? Entonces, estos, insisto, van a formar el tía va a generar transitivos, que es lo más común, estos bitransitivos que vamos a reconocer porque tienen un reflexivo, y estos intransitivos que vamos a reconocer porque la base siempre va a ser o shiwit, o metzli, o ilwit, y va a tener un cuantificador, ¿no? De estos de se, ome, yeji, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda clara la distribución de tía? Sí. 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 Ok. Bueno, y hasta aquí son como los más normales en realidad, ¿no? Insisto, el más normal es ti, el que es menos normal, o sea, y de ahí van descendiendo, el ya y el ia,
luego este tía es menos común, y estos son así, de hecho, ya estos que aparecen ahora, puede uno pensar que ya están lexicalizados, es decir, que ya no producen nuevos verbos, sino que en algún momento en la historia de la lengua produjeron verbos, y estos verbos producidos así ya entraron directamente al diccionario de esta lengua, el diccionario mental, ¿no? No, claro, no el objeto diccionario. Y entonces, pues ya luego es difícil de reconocer muchas veces los sustantivos que aparecen en este tipo de verbos, ¿no? Entonces, estas formas, por ejemplo, va a ser wa, y este va específicamente a utilizarse para formar verbos intransitivos desde bases nominales que acaban en yo, ¿no? Este yo que habíamos visto, ya no sé si hace una o dos clases, que formaba como sustantivos abstractos, pues solo son con ellos donde va a ir este wa, ¿no? Y entonces estos verbos van a significar algo así como estar lleno de X, en donde X en realidad es la base a la que se agrega el yo. Ay, aquí le hace falta una O larga, esperen. Y preferentemente en minúscula, ¿verdad? Bueno, ya, no importa, no lo puedo poner. Bueno, y entonces, ¿no? Insisto, ya este yot significa estar lleno de, ¿no? Y entonces en realidad aquí la distinción luego no es tan clara cuando tenemos el yowa, que cuando tenemos el yot nada más, ¿no? Probablemente estos con wa se utilicen para otros tiempos que no sea presente y el yot para verbos que, perdón, para formas que están en presente, ¿no? Pero no es restrictiva la consideración de tiempo. Y entonces, si de por sí ayot ya puede ser como acuoso o estar lleno de agua, aunque también significa tortuga, exactamente con esta forma y con la misma duración de las vocales, le vamos a poner este wa y va a formar un verbo intransitivo, ¿no? Y entonces, ayogua intlali, la tierra está llena de agua, ¿no? Y entonces, ayot, acuoso, y bueno, ahí está la indicación de que también significa tortuga, ¿no? Y estos sustantivos también pueden formar verbos causativos a partir de tía, estos con ot. Y entonces tenemos ticayotía in moli, pones agua al mole, haces el mole acuoso, ¿no? Y entonces ahí vamos a encontrar otra vez que o podemos verlo por acá con el wa, o podemos verlo con el tía, que en realidad esto va a ser lo más común, ¿no? Hacer que una cosa cobre la condición del sustantivo que está con el yot. Y entonces, si ayo es lleno de agua, acuoso, pues acticayotía es hacer acuoso inmoli, la salsa o el mole, ¿no? Tenemos, ya son los últimos dos, un guía, que este va también a agarrar bases nominales y el sentido del verbo es aplicar X a algo o a alguien. Y entonces este es transitivo, ¿no? En donde X, así como en todos los casos, ha sido la base nominal a la que se le está pegando este guía. Este guía puede tener significados también muy particulares como poner X sobre algo, golpear con X o transportarse con X. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Ticmatlahuia, Jintotot, y entonces tenemos este guía, este de plural. Ahí. El objeto y el sujeto, ¿no? Y entonces el objeto es Jintotot, el ti es nosotros, y el sustantivo que está aquí es matlat, red, ¿no? Y entonces esto es atrapamos al pájaro con una red, o sea, le aplicamos una red al pájaro y quedó capturado, ¿no? Y entonces este guía justo lo que está haciendo sobre matlat es verbalizarlo y utilizarlo como un objeto. Podemos también tener cacalguía in tomat, y entonces este es guía, acal de una embarcación, este es de objeto que hace referencia in tomat, y entonces habría un sujeto de tercera persona con un cero, ¿no? Y tenemos que eso es cacalguía in tomat, transporta el tomate en una embarcación, ¿no? Insisto, esto viene de acali. Y entonces, para esto, lo que es muy importante reconocer es cuál es el sustantivo que está fijado en la base para poder sacar el significado, ¿no? Otra vez esto lo que nos ayuda es a no tener que recurrir al significado, al diccionario, al GDN o al que sea, para poder hacer nuestras traducciones y ir aprendiendo mucho mejor las raíces que están metidas ahí, ¿no? Y entonces ahora sí, este tla es el último de todos los verbalizadores, y este tla ya no se usaba en realidad demasiado en la época clásica, como que se ve por leyes fonológicas que había dos verbalizadores originalmente, un ti y un ta, y este ta de un tla, que ya después no fue nada productivo, y
va a aparecer, insisto, con muy poquitos sustantivos y en dado caso va a generar verbos transitivos con el significado considerar algo como X. Y entonces justo este es el que encontramos en el verbo tlazoctla, donde tenemos la raíz tlazoctli, que era ser una cosa que es apreciada. Ya vimos que el intransitivo es tlazocti, que es ser apreciado, y entonces el tlazoctla, que se suele traducir como amar, literalmente es tener como tlazoctli a alguien, es decir, como una cosa apreciada, ¿no? Y en realidad esos serían los verbalizadores de la lengua, que, insisto, el general y el más común es ti. A partir de ahí van bajando la cantidad de veces que aparecen o que nos podemos encontrar, y este tlade al final pues ya es una cosa que queda más bien como un morfema que se puede reconocer, pero que ya no tiene ninguna productividad, es decir, ya no se emplea en la época en que estamos estudiando, ¿no? Es decir, en el náhuatl del siglo XVI o náhuatl clásico, como quieran llamar. ¿Dudas con esto que hemos visto aquí? A lo mejor a mí me gustaría es que no me quedó como claro, no pude escuchar bien cuando estabas hablando sobre el ya y el lía. ¿Crees que puedas repetir solo esa parte? Entonces, aquí está. Lo que, digamos, la particularidad de este ya y este lía es que en teoría deberíamos pensar, más bien, con no tanta teoría, podríamos pensar, quizás eso lo facilita más bien, que se adjunta adjetivos, ¿no? Y entonces ya habíamos visto que tenemos dos tipos de adjetivos en general para la lengua. Otra vez, esto de adjetivos, pues lo ponemos en duda porque dijimos que no existía la clase de palabra adjetivo en la lengua, pero para el caso nos funciona bien para entender cómo funcionan estos, ¿no? Y entonces decíamos, estos adjetivos se van a formar sobre sustantivos poniendo tic o poniendo una K, nada más, una C, ¿no? Y entonces teníamos, que son los ejemplos que se usan aquí, tetic, que es tet más ti más esta K, o nada más el tic completo, que esto es ser como una piedra, ¿no? O es como una piedra, es duro, etcétera, etcétera, ¿no? Son las cualidades de la piedra. Y estos como Istak, que es blanco, ¿no? Que está formado sobre istat, que es sal, y entonces una particularidad de la sal es ser blanca, y entonces de ahí se deriva el significado del adjetivo blanco, ¿no? Y entonces, este y este lía se van a fijar a estas formas, pero sin la C, sin este elemento que les da como la lectura más de adjetivo, ¿no? Y entonces, así como se pueden formar adjetivos desde ista, sin necesidad de que haya un ti, podemos ponerle istaya, y así como tet necesita la forma ti para volverse un adjetivo, a este le quitamos la c y le volvemos a poner este ya de acá. Y entonces, digamos, esa es como la forma en que proceden estos dos morfemas, ¿no? Y van entonces a agregarse a estos adjetivos, por generalizar, sin la c, ¿no? Y entonces la diferencia entre ya y lía es que ya produce sus verbos intransitivos con el sentido volverse de tal manera, ¿no? Y entonces si se adjunta a tet, es tetilla, y eso es volverse como una piedra. En este caso es endurecerse, una cosa así, ¿no? O shokok es amargo, de este fruto del shokot, y shokoya, entonces es volverse como el shokot, o sea, literalmente, si eso, específicamente ya en la traducción es amargarse, volverse amargo, ¿no? Y el lía, digamos, tiene exactamente las mismas características para adjuntarse a una base, es decir, va a volver a agarrar a los sustantivos que pueden volverse adjetivos sin la C, limpios, sin más morfología, y a los que necesitan el tic, les va a quitar la C y entonces los va a formar sobre el tic. Y este lía lo que va a hacer es generar verbos, transitivos, generalmente, que significa algo así como hacer que X se vuelva de determinada forma, ¿no? Y entonces, aquí tenemos el istak, o el lista, que recuerden, este no requiere el ti para volverse adjetivo, y entonces se le puede poner lía, así de golpe, ¿no? Y entonces tenemos el verbo istalía, y esto es como emblanquecer, hacer que una cosa obtenga las características del blanco, ¿no? Y entonces la característica de estos es que son, por definición, básicamente transitivos.
Y entonces, aquí sabemos que es transitivo por este ki, ¿no? No, perdón, con este li además solo es eso, estaba confundiéndolo con tia. Entonces, los vamos a distinguir justo porque ya produce intransitivos y lia produce transitivos. Esas serían las particularidades. Ya me quedó más claro, gracias. ¿El resto del grupo con alguna duda, algo? Creo que no. Ok. Entonces, si no hay dudas, voy a proyectar ahora el séptimo Tetzavik y veamos si podemos ir avanzando y analizándolo poco a poco y acabarlo, ¿no? Entonces, déjenlo. Listo. Ya lo están viendo, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Y ya. A ver, antes de siquiera leer lo que dice aquí, ¿qué ven en esta imagen? ¿Un pájaro? Un espejo. Sí, como un ave. Las dos cosas justo son, digamos, lo que tendrían que verse, ¿no? Hay un ave. Están abriendo el hocico, ¿no? O algo así. Más bien se lo están como cerrando, ¿no? Parece que se lo están cerrando, más bien yo también tendría como esa interpretación del dibujo. O sea, ¿qué es en su ojo? ¿O qué es eso que está ahí? Es como el espacio, ¿no? Estrellas. Esto que está aquí, quién sabe qué sea, pero efectivamente le está mostrando estrellas. Y entonces, otra cosa que es importante ver aquí, ¿no? Bueno, esta persona lo está agarrando, lo está jalando, está viendo en el pájaro estas estrellas de acá, y esta persona además sostiene al pájaro, o sea que se ve que como que es el encargado del pájaro, y esta persona de aquí está representada ya con las convenciones medio europeas, pero todavía con convenciones prehispánicas, como un tlactuani, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo se representa iconográficamente y en los textos prehispánicos a un tlactuani? Porque se le pone una estera, un metate, ¿no? Y esta estera es el icpali, que es como, digamos, el trono, ¿no? Entonces, esta persona es una persona con poder, tiene además este tocado, que es una representación también convencionalizada de los tlactuanis. Le faltaría aquí la voluta, que indica que está hablando, que también es parte de la representación convencional, o la vírgula, como quieran llamarle, pero sabemos que entonces esta persona es un masehual y esta persona por lo menos es un pil, ¿no? Y leyendo pronto vamos a saber que en realidad este es Moctezuma, ¿no? Entonces, justo lo que pasa, lo que está representando aquí esta imagen es, hay un pájaro que muestra las estrellas y Moctezuma lo está viendo, ¿no? ¿Alguien ha leído este Tetzahuitl anteriormente ya? Yo, Y que, bueno, entonces compleméntanos un poquito la información, o ya fue. tenía entendido que lo que tiene en la cabeza es un espejo humeante, y en la época prehispánica se usaba para predecir. Entonces lo que está viendo Moctezuma era el presagio del inicio de la conquista o algo así. Es lo que tenía entendido decir. Exacto, no, justo, de entrada el espejo es un conflicto, digamos, teológico para las comunidades nahuas del 16, porque además hay un Tezcatlipoca, ¿no? O sea, un señor con el espejo humeado. Y entonces este Tezcatlipoca, independientemente de si es un dios independiente, si es manifestación de alguna otra deidad, si son varias deidades reunidas en una sola, lo que se ve es que uno de sus atributos es el espejo, y además Tezcatlipoca, una de sus características es que podía predecir, ¿no? Hay una serie también o sea, predecir el futuro. Hay una serie además como de narraciones en las que, pues si uno veía Tezcatlipoca en la noche, tenía que intentar agarrar la cabeza, enterrarla para poder al día siguiente encontrar un tesoro, o tenía que confrontarlo para poder obtener una pista de su futuro, ¿no? Y entonces justo el Tezcat, o sea, el espejo, pues algo tiene que ver acerca de la adivinación, como ya dice Pablo, ¿no? Se utilizaba en algunos rituales en los cuales se intentaba hacer una predicción del futuro. Y entonces aquí justamente, pues este espejo le está prediciendo el futuro a Moctezuma, ¿no? Entonces ya sabemos, no es una cosa nada más, es un Tezcat, es un espejo, que claramente no es de vidrio como los nuestros, sino estaba pulido, ¿no? Para poder reflejar. Pero bueno, entonces sí, eso es lo que pasa en este Tetzahuitl. Ya tenemos un poco de contexto, entonces a lo mejor ahora es más fácil. Ajá, y bueno, y dice Pablo que además desaparece el ave. No es el ave la que desaparece, pero creo que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, según yo recuerdo, pero a lo mejor sí
Es el ave la que desaparece, no estoy ya seguro. Pero bueno, entonces, eso es en general lo que pasa aquí, y pues esto está describiendo la imagen que está acá, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pues haciendo como hemos procedido, ¿no? Vamos a leer en pedazos aquí hasta acá, y vamos a ir dividiéndolo según los puntos, y vamos primero a intentar identificar las oraciones independientemente de si están relacionadas con otras, ¿no? Ya hemos visto que las estructuras se repiten, que los verbos se repiten, que incluso luego lo único que hay es este estilo como de especificar al final lo que han dicho varios verbos, ¿no? Entonces, si vamos reconociendo eso desde un principio está bien, pero me gustaría que más bien fuéramos analizándolo poco a poco y sin ir pensando específicamente en su relación como en la construcción del texto, ¿no? Entonces, no sé quién se anima a leer el primero. Obviamente esto de aquí pues, son notas al pie que indican... Nada más leerlo, ¿verdad? Ahora solo leerlo y, bueno, si se animan a leerlo, pues igual ir identificando las primeras oraciones, ¿no? Pero si no pueden, no hay problema. Si quiere yo. Va a ver, Diego. Desde el CEPA. Ok, vale. CEPA Tlaxtlamaya, Manoso, Tlamatlahuia, Atlacam, Centl, Caj, Sique, Tototl, Nextic, Yukin, Toquilyotl. Ok. Y entonces ahí, Diego y el resto del grupo, ¿cuántos verbos se identifican? ¿La tlamaya no sería un verbo? La tlamaya sería nuestro primer verbo y no tiene nada después, ¿no? La coma ahí literalmente nos lo deja saber. Y entonces ahí podemos decir que acaba una oración, ¿no? ¿Cuál es más? Tlamatlahuia. Tlamatlahuiaya también es un verbo. Si se dan cuenta, lo que tiene en común por lo menos es el sujeto y el tiempo, ¿no? Eso ya lo estamos viendo con este. Pero bueno, decía que de eso igual no importa. Y tenemos un atlaca, que está en plural, independientemente de qué sea, y entonces, esto está en plural, entonces probablemente esto sea su sujeto, ¿no? Entonces aquí dejamos otra oración. Sentet, caxique, totl neshtik, yukin toquilcoyot. Ahí, ¿cuántos verbos ven? Propone esta Ana Cristina que este neshtik es un verbo y tiene toda la cara de verbo, pero no es un verbo. Ahorita vamos a ver dónde viene este elemento. O bueno, sí es un verbo, pero digamos, no. Lo vamos a utilizar como adjetivo, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuál es el verbo? Sentel caxique totol neshtik. ¿No es caxique? Caxique sería otro verbo. Y entonces se ve que el totot, neshtik, es el objeto o el sujeto de este caxique, ¿no? Y entonces nos queda este yukin toquilcoyot. Y entonces yukin toquilcoyot, bueno, ya dijimos que este yukin es muchas cosas, pero podemos considerarlo un predicado, o sea, como un verbo, ¿no? Y entonces lo ponemos abajo y ya tendríamos toda esta serie de oraciones en el primer párrafo. ¿Alguien se anima a leer de Niman hasta Chapoticac? Yo puedo. Yailin, por favor. Niman Kititito, Inmoteuxoma, Tliyan, Calmecac, Omotlatzcalo, Intonatiu, Octlajcaj, Yujin, Tezcatl, Icpacmani, Malacachtic, Tehuilacachtic, Yujin, Chapoticac. Gracias, Yailin. Y entonces, Yailin, el resto otra vez. ¿Cuál es el primer verbo que reconocen aquí? Ver en kititito. Kititito está el verbo ita, que es ver, con una forma que no hemos visto, pero sí, está ita, y ahí lo hizo el nota del pie, en conjugación extroversa en pasado, eso no importa ahora. Y esta oración,
pues el siguiente verbo es este omotzkalo, ¿no? Entonces, podemos asumir que aquí acaba esta oración y empieza con justo un verbo, ya lo dije yo, omotzkalo, jintonatiu, octlaca. Y entonces esto también es toda una oración, lo podemos cortar aquí y empezamos entonces. Yukin tezcatlik pacmani, malacachtik, tehuilacachtik, yukin chapotica. ¿Hay algún verbo que reconozcan aquí? Mani, pero no me acuerdo qué era. Mani es un verbo que es estar de extendido, ¿no? Que es esto de la deposición. Y entonces aquí tenemos una serie de elementos que al menos vemos que todos acaban en tic. Entonces probablemente, ¿qué son estos de acá? Se acaban en tic. ¿Adjetivo? Son adjetivos o cosas que tienen valor adjetival. Y ya habíamos dicho que este yuhkim podíamos como segmentarlo como si fuera un verbo, ¿no? Y entonces tendríamos esta serie de oraciones en esta parte. ¿Hasta aquí les está quedando claro cómo estamos procediendo? Sí. Sí. Ok. ¿Quién se anima desde el Lompa hasta el Mamalhuastli? Si quieren yo. Por favor. Ompa, Onesilla in Ilhuicatl, in Cicitlatlin, Tlati, in Mamalhuatlin, Au in Moutzoma, Kimotetzawi in Icac, Kimitak, Cicitlatin, Iwan Mamalhuastli. Gracias, Ana Cristina. Y entonces, otra vez todos o quien quiera participar, ¿cuántos verbos ven acá? El primero es Onesilla. El primero es Onesilla, ¿y se acuerdan que es Nesi? No, bueno, ahora no importa. Lo regresaremos él, ¿no? Entonces, Ompa, Onesilla, in Ilhuicat, in Cicitlaltin, in Mamalhuastli. Y todo esto son sustantivos, entonces, digamos, por lo menos hasta aquí hay una sola oración, ¿no? Entonces, ¿dónde está el siguiente verbo? Auinmoteuxoma, sencaj, quimotetzawi, inihcuaj, quimitac, cicitlaltin, iwan mamalhuastli. Yo solamente puedo ver el Kimitak, pero no sé si hay otro más. Aquí hay un verbo, quimitac, que además empieza con un icuac, ¿no? Y entonces, esto, digamos, es una oración aparte. Lo sabemos porque empieza por este in de acá, ¿no? Y tiene este icuac, y todo esto es cuando pasa tal cosa, ¿no? Y entonces nos hace falta aquí reconocer un verbo. ¿Cuál será? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuántos verbos tenemos, no? En general la pregunta ha sido esa, para ir reconociendo cuántas oraciones distintas tenemos. Parece que... ¿Y Motetzawi no sería un verbo también? Motetzawi tiene por lo menos toda la cara de verbo y efectivamente es un verbo. ¿Cómo sabemos que tiene la cara de verbo? Tiene un ki, luego tiene un mo, ¿no? Tiene aquí un tetza, y fíjense, tiene otro que no vimos, que es wi, ¿no? Y este tampoco ya no funcionaba en la lengua. Fue un verbalizador muy antiguo, pero sí vimos el wia, ¿no? Justo lo acabamos de ver. Entonces se ve que aquí también hay un sustantivo que ya está verbalizado. Ojo, también esto es para que vean cómo proceder con su texto, ¿no? Estas son como las formas que podemos tener como herramientas para traducir ya por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 verbos, tenemos 3 oraciones. ¿Alguien quiere leer todo este pedazo? Pues, yo. Si quiere yo. Ustedes Ajá, digan. tú, Bueno, aún en Icopa, Onclachix, en Icpac, Totol, Ene, Kitak, Yuk, Onilma, Akame,
Moque Quetzihuitze, Tepeutihuitze, Moyaochi, ¿sí? Moyaochi, Chichihuitze. Está difícil eso. Ah, bueno, Ya, Quimama, yo mal, sí. Mamasa, Mamasa. Mamasa. Y entonces, a ver. Gracias, Anaís. Perdón, ¿dónde podemos reconocer aquí verbos? ¿Qué verbos tenemos? Otlachis. Ah, no. Ontlachish, que sería el pasado de un verbo, ¿no? Eso es lo único que podríamos saber hasta acá. Y tenemos este nikpaktotot, y entonces seguramente esto alguna relación tiene con el verbo de acá, lo cortamos. Luego, ¿dónde vemos otro verbo aquí? Kitak, Kitak, que es el pasado de ita, entonces ahí hay otro verbo. ¿Dónde más vamos a cortar? en Moquequetzihuitze, Moquequetzihuitze, aquí claramente estos son los verbos que habíamos estado estudiando que tienen un, digamos, un verbo auxiliar, ¿no? Entonces, moquequetzihuitze, lo cortamos. ¿Cuál más? Moyaochi, Chihuitzi. ¿En este también? Sí, en Moyaochichiutihuitze también tenemos uno. ¿Hay alguno otro que tenga la misma estructura morfológica además? El Tepeu- Tepeutihuitze. El Tepeutihuitze. ¿Y aquí qué hacemos con Kimamaj, Mamazaj? También. También, ¿no? ¿Dónde hay un verbo aquí? Y mamá. Kimama. Kimamaj es un verbo, ¿no? Y entonces ya había alguien que se había apuntado en la anterior, ¿no? Que le toca a esta hora, entonces. Yo. Venga. Auniman quinitos intlaxiuque, intlamatinime kimilwi, amo ankimati intlein, onokamitak iukin akame, moque que siwitze, au yekinamkilikia, inconitaque, opoliu, aok tlekitoque. Muy bien, Pablo. Entonces, ¿dónde ves verbos tú ahí? ¿O dónde ven en general el resto de los verbos? Inots, Kinots es un verbo y entonces probablemente esto sea su objeto, ¿no? Y entonces hasta aquí tenemos una oración. ¿Dónde más? Kimilwi, ¿no? También. Kimilwi también es un verbo y además es un verbo que significa, digamos, es un verbo de decir y entonces además se ve por las comillas, aquí ya es pura, digamos, como edición de esto, que hay se cita algo que se le dice a alguien más, ¿no? ¿Dónde más hay un verbo aquí? No sé si el... Onokono. Ay, no puedo pronunciarlo. Es Onokonitak. Onokonitak, sí. Ese onokonitak es un verbo y bueno, ya y sabemos. Ankimati, ¿no? Y Ankimati, ¿no? Entonces, además aquí ya sabemos que este Intlein onokonitak también es, digamos, tiene un valor sustantivo por este in de acá, hay una relación ahí de subordinación, no importa, ¿no? Exactamente, Ankimati es un verbo y Intlein onokonitak es otro verbo, entonces lo cortamos así. Yuhkin akamej moquequetzihuitze. Eso, ¿dónde hay un verbo ahí? Y creo que aquí le falta una glutal. Esto se me pasó a mí. Ujú. En Moquequetzihuitze, Todo eso es un verbo, ¿no? Y entonces aquí este yuhkin dijimos que además, como por principio lo vamos a cortar, y entonces todo esto en realidad es un grupo completo, ¿no? Y además se cierra el diálogo, ¿no? Entonces eso incluso ya sabemos por la normalización que yo hice
que ahí se acaba este periodo. Y aquí donde vemos verbos. Auye kinankilisquiaj, inconitakej, opoliuj, aoctlek ictokej. Kinankilisquia. Kinankilisquia es un verbo. Esta forma no la hemos visto, pero yo estoy seguro de que ya nos ha aparecido en otra ocasión. Entonces cortamos ahí. Inconitakej, opoliuj, aoctlek ictokej. ¿Dónde más? Kitoke. Itoque es un verbo, viene con todo este aucle, ¿no? Entonces, y aquí hay más verbos, con itaque o polio. Y tenía razón Pablo, ¿no? Sí desaparece el pájaro. Bueno, este opolio, ¿alguien reconoce qué verbo está ahí? Perderse o desaparecer, ¿no? De perderse o desaparecer. ¿Cómo es el verbo? Poliwi. Ah, sí, pero está en pasada. Poliwi, Polio. el pasado es polio, exactamente, ¿no? Y entonces aquí tenemos otro verbo. Entonces, con este ya, digamos, ya reconocimos las oraciones, ¿no? Y entonces podemos ir, sin traducirlo, viendo algunas palabras que son como interesantes con los temas que hemos estado viendo, ¿no? Sepa tlaxtlamaya, ahí tienen qué significa tlamaya, ¿no? Que es pescar con red. Entonces, digamos, ese es un verbo, no tiene mucha más gracia, aunque uno podría pensar que ya no, en este caso es tiempo, olvídalo. Manoso, por si no lo saben, eso es o, no lo hemos visto, entonces es la conjunción no, ¿no? Sucede tal cosa o sucede otra cosa. Y tenemos tlamatlahuiaya. ¿Alguien reconoce cierta morfología aquí? De la que estábamos viendo apenas. Y de hecho creo que ese verbo apareció en los ejemplos, ¿no? El de mamoso. No, antes de ir a otras partes del texto, en este tlamatlahuiaya, ¿pueden reconocer tipos de morfemas que hemos estado viendo? Tla. Bueno, tla, que ese es el de objeto, ¿no? Matlahuiaya. ¿Qué más le quitarían por principio? Que ya saben qué es, que es tiempo. El ya. El yaj, ¿no? Que tiene tiempo con este ya y aquí su plural, ¿no? Entonces, incluso le podríamos cortar así. Y aquí tenemos el verbo matlahuia. ¿El de poner sobre algo? El de poner sobre algo. ¿Y cuál era ese de poner sobre algo? ¿O utilizar algo como instrumento? Huía. Huía, ¿no? Y entonces fíjense, el segundo verbo que tenemos está justo compuesto de la manera en que estábamos viendo apenas, ¿no? Matla, de matlat, que es red, y huía, que es este que decía Flor. Sí, fuiste tú, ¿verdad, Flor? Ya no supe. Sí. Ah, perfecto. Y es de que decía Flor, que es como utilizar algo, poner algo en determinado, aplicar algo en otra cosa, ¿no? Entonces, tlamatlahuiaya, alguna relación tiene con usar la red, ¿no? Luego pasamos, inatlacaj. Atlacaj, ¿alguien reconoce morfología? Es un sustantivo, ¿no? Pero, digamos, ¿quiénes son? ¿Dónde, perdón? ¿Atlaca? Atlacaj. La gente del agua, ¿no? Exacto, es la gente del agua. Y tenemos tlaca, que es gente, y esta, que es agua, ¿no? Y entonces vean también cómo se están componiendo sustantivos, juntando sustantivos. Luego, sentet, caxiquej, totol, neshtik. Asumo que caxiquej no tiene mucho más problema. El que nos importa es neshtik. ¿Qué morfología reconocen en neshtik?
A lo mejor la C de adjetivo. La C de adjetivo, y yo les recomendaría que si ven un ti y esa C de adjetivo, más bien asuman, todo esto es como esta morfología adjetival, ¿no? Y entonces, Es de color gris, ¿no? Neshtik. Neshtik es el color gris. Bueno, Neshtli, ¿no? Pero bueno, Neshtli en realidad es ceniza. Entonces, no, tienes razón. Neshtli es ceniza. Neshtik es como cenizo, ¿no? Ceniciento, etcétera, etcétera, con las características del Neshtli. Y entonces ese Neshtik es gris, ¿no? Ya en conjunto. Y entonces está caracterizando a este Totot. Entonces, Totot Neshtik, ¿qué será? Como un pájaro ¿Pájaro gris gris? o un pájaro cenizo. Exacto. Estamos hablando de un pájaro gris o un pájaro cenizo o un pájaro ceniciento, que es exactamente, y ahora ya sabemos el color que tiene la imagen que está aquí, ¿no? Esto tendría que haber sido gris. Yuhkin Tocuilcoyot, y esto no debería tener mayor problema, Tocuilcoyot es una grulla, ¿no? Y entonces eso explica, pues, por qué esto es como está ahí, ¿no? Parece una grulla o es el intento de dibujar algo que parece una grulla. Fíjense, y esto es importante, que no está diciendo que lo sea, sino que es como una grulla, sino que es como una grulla, ¿no? Entonces ya con esto yo asumo que esta parte, no sé ustedes digan, como que queda más clara cómo se traduce, ¿no? Sí. 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 Ok. Niman kitotitoj inmoteuxoma tlilan calmeca. Aquí no hemos visto, les iba a decir que me dijeran, pero mejor lo explico yo. Esta forma toj, que es como ir hacia y está en pasado. Y en plural, ¿no? Este de acá es plural. Entonces alguien, probablemente los atlakaj, van o lo llevan a que Moctezuma lo vea, ¿no? Y entonces por eso tenemos este verbo de acá. Que venga a verlo, ¿no? Que vaya. Fueron a ver, fueron a lo que es este verbo. ¿Qué verbo ven ahí de entrada? ¿Hito? Antes del to ya lo segmentamos, como esto no lo hemos visto, es una cosa que se llama conjugación extroversa, y entonces eso ahorita no nos preocupemos, por eso les puse ahí que tenía esa forma, ¿no? Estos se agregan sin ningún morfema de ligadura al verbo. Esa es una de las particularidades que tienen estas formas de acá. Y entonces este ti, ¿alguien le reconoce alguna otra cara que no sea ligadura? ¿Ita? Ah, bueno, Ita está ahí, ¿no? Tenemos este ti de acá que ya nos está diciendo que algo le pasó a Ita. Y tenemos este ti de acá. ¿Alguien se acuerda qué formas tenían o sea, qué otros tis podíamos encontrar? A lo mejor le hace falta una vocal, ¿eh? ¿Causativo? Es un causativo. Y entonces en realidad esto es luego, toj, fueron a hacer que lo hubiera eso en Moctezuma, ¿no? Entonces fueron a que Moctezuma lo viera o hacerlo ver a Moctezuma. Y entonces el verbo ititía es mostrar, es hacer ver a alguien, ¿no? Justo porque tiene este causativo acá. ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Entonces, justo también esto es para que empecemos ya a segmentar más toda la morfología que nos vayamos encontrando en los verbos, ¿no? Digamos, ya podemos tener esa capacidad de cortar los morfemas que vayamos encontrando, aunque parezca que son un verbo en conjunto, ¿no? Es un verbo en español, en náhuatl están derivados, ¿no? Y entonces este se deriva con el causativo para hacer ver a alguien, eso es mostrar a alguien. Y entonces, tlilan calmeca. ¿Se acuerdan qué es, o qué puede ser este tlil? Lo veíamos tliltic. ¿Se acuerdan qué es tliltic?
Negro. Sí, exactamente es negro, ¿no? Y el tlil, más bien tliltic es negro. Y el tlil de acá es tinta. Y entonces lo lleva a un lugar de tinta y al Calmecac o al Calmec, ¿no? Y el Calmecac, ya saben, es un tipo de institución educativa para los pili, o sea, para la nobleza indígena, y entonces lo llevan a un lugar que es como de tintura, donde hay pintura, y es el Calmecac, ¿no? Me imagino un calmecac de escribanos. Exacto, exacto. Bueno, en realidad en el Calmecac se aprendían varias cosas, entre ellas a pintar, escribir, que además, pues en la época prehispánica era exactamente lo mismo, y se aprendían todas las series religiosas, se aprendían a leer el Xucupali, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí está diciendo como es el lugar del Tlilan, es el Calmecac, ¿no? Ojo, aquí claramente ninguno de los dos está siendo como adjetivado por otro, ¿no? Entonces no es un Calmecac negro, es un Calmecac, un lugar de pintura. Son dos cosas muy distintas. Y eso lo sabemos ya por la morfología que tenemos acá. Otmoskaloj intonatiuk, oktlakaj. Entonces, otmoskaloj es el verbo moskaloa, y eso es como que cuando el sol no se pone, ¿no? O ponerse el sol, es como el verbo para atardecer. Y entonces, me está diciendo eso del sol, ¿no? Está en pasado, este no tiene mayor problema más que saberse el nombre, Octlactlacca. Y este tlaccac significa, es un adverbio temporal, ¿no? Es algo así como todavía era tarde, en la tarde. Entonces, bueno, esa parte ya la traduje. Yukin tescat ikpak mani. ¿Cuál es el verbo aquí entonces? Mani. Mani. Y eso es estar tendido, ¿no? ¿Qué es lo que mani? ¿Es espejo? El tescat, ¿no? El espejo que está acá. ¿Y en dónde está? ¿Qué nos está diciendo este? Ikpak. Sobre. Está encima, ajá. Ajá, está encima en la parte más alta además, ¿no? Y entonces, Yuhkin era como si Mani Tescat Ikpak, ¿no? Entonces era como si el espejo estuviera en la parte de encima. Malakachtik, Tehuilakachtik. Y entonces aquí dice, Malakachtik viene de el verbo malakachiwi, y eso es convertirse en algo redondo. Y Tehuilakachtik viene del verbo Tehuilakachiwi, que es ser redondo. Y entonces, ¿qué nos está? ¿Estos qué son? Son adjetivos, ¿no? Son adjetivos, tendríamos que quitarles todo esto. Y entonces, ¿qué creen que signifiquen estos dos adjetivos? Si este viene del verbo ser redondo y este viene del verbo ser algo como que se convierte en redondo, entonces, ¿qué es malakachtik y qué es tehuilakachtik? Pues, no sé, como circular. ¿Que Como se algo- redondea? En realidad está diciendo que son redondos, ¿no? O que eran redondos. Ok. Porque son como adjetivos, entonces el adjetivo de algo que es circular en español es redondo, ¿no? Y entonces está diciendo de una forma distinta que es redondo y de otra forma distinta que es redondo, ¿no? Luego dice Yuhkin Shapotikak. Y entonces aquí nos dice que el verbo, que la forma Shapotikak viene de la forma Shapotikak, literalmente así tal cual, ahí hay un error con la I, que es estar perforado, ¿no? Todo esto es una forma perfectiva también para la forma estar perforado. Y entonces, Yuhkin Shapotikak, ¿no? Algo tiene el espejo que le permite estar como perforado por en medio. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, Y entonces, Ompa, ¿dónde sería ese Ompa? Onesillen el Wicat. Allá. Allá, ajá, pero ¿en dónde es este allá? En la cabeza, ¿no? Bueno, en el espejo. En el espejo, sí. Y si tuviéramos duda, justo lo sabemos por el dibujo, ¿no? Que está hablando de allá en el espejo, Onesilla, y entonces ya habían traducido por ahí, a Elvia ya había aparecido Nessie. Entonces, ¿qué era Nessie?
Elvia, o quien quiera leer el comentario en el chat. Él le dijo que aparecer, o sea, apareció Ay, ahí. perdón, era Yaro aparecer, ¿no? Era más bien aparecer, como mostrarse, hacerse visible, y lo tenemos en ya, y entonces era así como allá, onnesilla, y como iban a aparecer, inilhuicat. ¿Qué es ilhuicat? Cielo, ¿no? El cielo. Ese ya nos ha salido muchas veces. Incisitlaltin. ¿Este es un plural de qué? ¿Estrellas? De estrellas. Entonces allá aparecía el cielo, las estrellas, y el que es problemático es el Mamalhuastli. Mamalhuastli es el nombre de una constelación. Entonces, aquí lo que habría que preguntarse es si podemos identificar la constelación con una constelación occidental y entonces darle el nombre de la constelación occidental, o si dejamos este término, ¿no? Y aquí hay otra vez uno de esos problemas de traducción en los que un elemento tan cultural, digamos, tan importante en la cultura y muy específico de esa comunidad, se tiene que traducir o lo podemos dejar, ¿no? Pero, entonces, lo que es importante decir es justo que este Mamalhuastli está haciendo referencia a una constelación, ¿no? Awin Mocteusoma, Senkaj Kimotetzawi. ¿Qué palabra claramente reconocen aquí? Tetzawi. Y claramente está el Tetzawit, ¿no? Entonces, más bien aquí tenemos un uso verbal de Tetzawit, porque forma justamente un verbo, y nos hace falta morfología que no aparecía en el texto, o hay un verbo Tetzawi, ¿no? Y entonces habría que buscar este verbo Tetzawi en el diccionario, porque este sí ya no lo podemos observar a partir de la derivación morfológica, ¿no? Claramente, lo que es verdad es que Tetzawi funciona como verbo y claramente también hace referencia al Tetzawit, ¿no? Entonces ahí habría que ver si está haciendo referencia a lo que produce el Tetzawit, si está haciendo referencia al Tetzawit mismo, y eso pues sería cuestión de buscarlo en el diccionario, ¿no? Digo, cuando lo tengan que buscar. Inicuac, Quimitac, Xicitlaltin, Iwan Mamalhuastli. Y entonces aquí, ¿cuál es la única particularidad? En realidad es sintáctica. ¿Y cuál creen que sería? Está relacionada con este in de aquí y con este icuac de acá. ¿Cuac no era entonces? ¿Perdón, Elvia? ¿Y cuac no era entonces? O sea, Icuac es entonces, ¿cuándo? En general, sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Kimotetzawi, ¿y cuando lo vieron? ¿Y cuando vieron las estrellas? ¿O no? sí, justo lo que está haciendo Elvia es, solo que el i va antes, ¿no? Entonces es, y Moctezuma, y respecto a Moctezuma, mucho, Kimotetzawi, o sea, tuvo ahí un proceso, cuando Quimitac y Citlaltin, cuando vio las estrellas, y el Mamalhuastli, ¿no? O la constelación. Entonces, justo, más bien el i va antes, y esta sí es efectivamente una oración relativa temporal, ¿no? Entonces, por eso ya le pongo digamos, como para que se vea que está subordinada a esto de acá, ¿no? Awinik opa ontlashish nikpak totot. Aquí, ¿cuál es el verbo? Ontlachi. Ontlashish. ¿Cuál es el verbo que está aquí? ¿Alguien lo reconoce? O al menos el tiempo en que puede estar esto. Es de Tlachía, ¿no? Es de Tlachilla, es de Chilla, más bien. ¿Qué es el verbo Chilla? Espera. Esperar, ¿no? Y entonces aquí tenemos el verbo esperar en pasado. Ahora, no sé si en la variante de la huasteca este tla ya está lexicalizado con el verbo no, pero digamos, en clásico todavía lo puedes segmentar y este tla tiene un uso distinto y este chilla es el verbo completo, ¿no? Entonces, chilla es esperar. Chía sí se usa como esperar, pero si me dice Tlachía, ya es como mirar o observar. O sea, son dos cosas diferentes.
En ese sentido entonces sí es como el clásico. Bueno, y entonces tenemos Enequitica, que este no debe tener mayor problema. Yuhkin Onin Ma Akame. Ese tampoco debería tener mayor problema, nada más con que la particular de Akame es que es algunos, ¿no? Unos cuantos, una cosa así. Personas, además, ¿no? Luego, Moquequetzihuitzej, ¿qué será lo que tenemos aquí? O por lo menos, ¿qué verbos reconocemos al interior de todo este complejo? ¿Alguien? Estoy pensando. Además, todos estos son iguales, ¿no? En algo. Estos tres. El Witsi, ¿no? O Witzek. El Witzeg. Entonces, todos cortamos el Witzeg. ¿Qué más? También aquí, que es una ligadura. En este caso, ti, que es una ligadura. El mo, que es reflexivo. Espérenme. O sea, sí hay que cortar el mo, solo que después dejen terminar de cortar los otros. Y nada más tenemos reflexivo en dos, ¿no? Mo aquí y mo aquí. ¿El witse es venir o algo así? El witzeg es exactamente venir, ¿no? Y entonces, Pero justo está estos pasado. verbos pasan cuando alguien está viniendo, ¿no? Y entonces habría que buscar aquí que quetza, tepeu, tepewa, o pewa, en transitivo con un objeto de persona. Y este de aquí es un verbo que está bien bonito. Yaochichiutihuitzeg. ¿Reconocen cuál es el verbo principal de toda esta composición? Está aquí. Chihuahua, hacer. Chihuahua, hacer. Y tiene algo que tampoco hemos visto, que es que se reduplica, el chij, y tiene un yao. ¿Se acuerdan qué es yao? Yao. Enemigo o guerra, ¿no? Enemigo o guerra. Y entonces, ¿qué vienen haciendo estos? ¿No vienen haciendo enemigos? Pues más bien vienen haciendo la guerra, más que enemigos, ¿no? Vienen guerreando. Y entonces, aquí claramente se puede ver el hacer, su reduplicación y este yaot, ¿no? Y entonces fíjense cómo otra vez un sustantivo se le pegó a un verbo para formar un nuevo verbo, ¿no? Ese es otro tipo de derivación que es bastante común, por lo menos en estas formas del florentino, ¿no? Que es como la norma o el náhuatl clásico. Luego, kimamaj, mamazaj, ¿no? Esto tampoco debe tener mayor problema. Este sí reconocen de que es plural, ¿verdad? Cargar no es. Ajá, ese es el verbo mama, ¿no? Pero mamazaj, ¿de qué es el plural? Masa, masat. Venado. De venado, ¿no? Y entonces, kimamaj, mamazaj. Y ya, entonces, ya que nos dijeron el significado mama, entonces esto es los cargan venados, ¿no? Y entonces, eso es otro motivo muy común de los primeros siglos de colonia. Bueno, en las comunidades nahuas, los caballos estaban conceptualizados como venados, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo a los caballos se les llamó Mazatl también. Y aquí justo lo que ve Moctezuma es a estas personas, que seguramente, como ya dijo Pablo, son los españoles, y vienen en venados, ¿no? Todavía no son caballos en este momento. Después va a entrar el préstamo cagualo, ¿no? Pero eso va a tardar todavía. Y bueno, Auniman Kinot sin Tlasiuhke, Tlamatinime. Este Tlasiuhke son como los adivinos. Tlamatinime son los sabios. No voy a cortarlos más para no tardarnos más con este. Kimilwig, ya saben que es un verbo que significa algo como decir, una cosa así. Ahmoan Kimati, Intleino Onokonitak. Y entonces todo esto es algo que está en negativo por este Ahmo. Y este Intlein, además, pues justo es como en este Inicuac, ¿no? Es una oración relativa que le corresponde a este Ankimati. Yuki Nakame Moquequetzihuitzej. Y vean cómo
lo que dijo se parece a lo que ya fue descrito anteriormente, ¿no? Volvemos a tener el mismo verbo al menos. Y entonces ya saben cómo segmentarlo. Auyekin anquilisquía. ¿Alguien reconoce el verbo que está aquí? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, es que se me trabó. ¿Y cuál es el verbo que está en todo en esta forma? Inanquilisquía. Nanquilía. Nanquilía, y eso es... Ah, no sé, solo lo dividí, por eso no sé qué es. Muy bien. Responder, creo. Es responder, y justo digamos que lo que hizo Elvia es lo que hay que hacer, ¿no? Si van quitando en su cabeza morfemas, les va a quedar el verbo que pueden buscar en el diccionario, ¿no? Y efectivamente es responder, y esto es una cosa que significa algo así como querer hacer algo, lo podemos traducir por subjuntivo, digamos, es un tiempo que no hemos visto, la verdad es que quién sabe si es un tiempo, pero entonces esto es, y ya iban a responderle una cosa así, con itaque o polijo, ¿no? Y entonces pasó lo que dijo Pablo, desapareció. ¿Qué desapareció? El pájaro, que tenía el espejo en la cabeza, ¿no? Ah, ya sé cuál es el esquía. ¿Cómo? Ya sé cuál es el esquía, es como el hería o... Sí, ya sé cuál. Ya veo por qué lo dice que si es tiempo o es modo, ¿verdad? Exacto, sí, aquí hay una discusión teórica entre si esto es tiempo o es modo. A mi gusto es modo, pero porque yo quiero ver que en todo modo, pero pues hay muchos argumentos a favor de que esto pueda ser tiempo y modo, en realidad, ¿no? Esta que es claramente futuro, y ki, que además ya vimos que el futuro sí puede ir con los perfectivos, como en el plural, y luego a, que a lo mejor es otra vez el tiempo, ¿no? Y entonces hay como una recursividad rara, pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahorita. Y entonces pensemos que todo esquía es un morfema completo, ¿no? Y bueno, y en realidad, como que estas son las partes difíciles que tiene este Tetzahuitl, ¿no? Creo que revisándolo ya no debe haber problemas para que ustedes lo glosen y lo traduzcan, ¿no? Las partes que pueden ser más problemáticas ya las segmentamos, entonces ya no tendría que haber problema. Lo cual no significa que si tienen dudas, cuando los tengan que hacer, no escriban, ¿no? Y bueno, ese fue el séptimo, ya vimos lo que pasa, hay un pájaro que muestra el cielo en un espejo y Moctezuma le pasa algo, ¿no? Y el último es este de acá. ¿Qué ven en esta imagen? Como una persona con dos cabezas. Un hombre duplicado. Es como un nombre duplicado, eso es como una novela de Saramago, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, puede ser, digamos, un nombre duplicado o un nombre con dos cabezas, ¿no? Entonces, veamos qué nos dice el texto para saber exactamente qué es. Lo importante es que vean que, pues sí, por lo menos dos cabezas tiene y la gente otra vez está como asustada o sorprendida, le está señalando, ¿no? Y entonces, aquí ni siquiera hay que dividirlo en quién va a leer, quién no va a leer, más bien quién se anima a leer completo el Tetzahuitl, que es muy chiquito. Si quiero yo, otra vez. Venga, Diego. Desde el Millecpa, para no... Ok, vale. Millecpa, Montenextilia, Tlaca, Tlacanexotli, Ontezontecomej, Quej, Sanse, Intlac, Ompa, Quimoiucaya, Intliyan, Calmecac, Ompa, Quimitaya, Moteucutzomar, Oquimitac, Niman, Poliuya. Ok, y a como que parece que le pasa lo mismo que al ave, ¿no? El verbo exactamente es el mismo. Entonces, ¿cuántos verbos reconocen acá, en todo este pedazo? El de Motenextiliaya. No, Nextilia es, ¿no? Y luego... Motenextiliaya. Recuerden que la X es sh, ¿no? Eso. Sí, perdón. Y luego tlaca, ¿no? Luego dice algo de ese tlaca, tlacanetzoltic, perdón.
¿Y luego qué más? Ontetzontecomeque también. Ontetzontecomeque. Alguien, y quedémonos en esta palabra porque es la que nos resuelve la imagen. ¿Alguien ve morfología aquí? Que está en pasado. Y en plural. Está en plural, más que estos son justo esos que parecen que están en pasado, pero que no son en pasado porque son otra cosa que también usa la C. ¿Qué creen que es entonces? Adjetivo. Es un adjetivo. Pero es gracioso porque aparte del plural adjetivo tiene otro plural, el nominal. Ahorita vemos si sí tiene dos. Primero, on. Más bien, a ver, no. Sonte, ¿algo le suena a esto? Sontecom. Con, nada más. ¿Alguien? Ya habíamos hablado que hay una palabra que significa tecomate con pelos, ¿no? ¿Y qué significaba tecomate con pelos? Cabeza. Cabeza, ¿no? Y entonces tecomate con pelos en náhuatl, ¿cómo es? Ya me acordé. ¿Es se come? A ver, podemos Sontecome. justo ver todo este sontecome como una cosa que tiene que ver con cabeza, ¿no? Sontecom le viene de sontecomic. Eso es justo cabeza. ¿Y se acuerdan qué significaba esta E con glotal? No. Había un E. ¿Pasado? No, este no es pasado. Se parece a los pasados o a los plurales de los verbos. Es verdad que en eso puede parecer un plural, pero, digo, de ciertos verbos además, como de witzig, ¿no? Pero tenía otro significado. Ay, creo que lo vimos correspondía la con clase what. pasada. La vimos hace una o dos clases, efectivamente. Es como dueño de algo. Exacto, el que tiene tal cosa, ¿no? Y entonces, estos dos, que son en plural por el que este puede ser otra vez como con un valor adjetival, son dueños, ¿de qué? De cabeza. De cabezas. ¿Y de cuántas cabezas? ¿Dos? Dos. ¿Dónde reconocen el 2? ¿Come? En el on hay un 2 y este T es como de ontet. ¿Se acuerdan que teníamos clasificadores numerales y un T era para cosa que viene de piedra, de tet, que significaba algo así como cosas redondas o cosas duras, ¿no? Y entonces tenemos que eran los que tenían dos cabezas. Entonces ya resolvimos, no es el hombre duplicado, digamos, sino que en realidad sí tiene dos cabezas, ¿no? Que es lo que nos está diciendo acá. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Y sí se ve entonces la morfología de toda esta palabra? Sí. ¿Y no les Sí, parece? aunque está difícil, o sea, estaba difícil lo de hasta acá. Sí, estas partes ya estaban, digamos, como que es morfología más nueva que hemos estado viendo, entonces todavía no se reconoce tanto. Pero sí, o sea, la pregunta en realidad que quería hacer es, ¿a poco no les parece bien bonito como el náhuatl hace este tipo de palabras? ¿No? Pero bueno. Entonces eran dueños de dos cabezas. ¿Dónde más ven un verbo? Digo, esto no era un verbo, pero creo que teníamos que detenernos ahí. Kimon Wikaya. Ompa kimonwikaya, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan qué era este verbo? O más bien, ¿qué verbo está ahí? Ya lo hemos visto también. On. Tenemos el ki, tenemos tenemos on. ¿Y qué nos queda después? Wicca. Wikaya, le quitamos el ya que sabemos que es de tiempo y nos queda wicca. ¿Se acuerdan que era wicca? Ya lo habíamos visto. Como llevar o algo así. Y otra vez entonces pasa el wicca al mismo lugar que el pájaro, al Tlilan Calmecac. Entonces a otra vez se ve que se lo van a llevar a Moctezuma, ¿no? Como de hecho nos dice acá. ¿Dónde ven otro verbo aquí?
Kimitaya. Kimitaya. Entonces podemos cortar esto. Ompa, kimitaya, inmoteuxoma. ¿Qué verbo está aquí? Ya ese ya es súper fácil. Ita. Ita, ¿no? Ver. Entonces, Moctezuma y ver están relacionados aquí, ¿no? Okimitak, niman poliwaya. Okimitak. Okimitak, entonces cortamos este. Niman poliwaya. ¿Hay un verbo ahí? ¿Es polihuilla o polihuaya? Perdón, polihuilla. Estoy leyéndolo mal, sí. El ya no es de ir. No, necesitaríamos un ti, recuerden. Poliutilla, eso sería como fue y poliwi, el verbo poliwi. Entonces ya les dije qué verbo es. Olivia. Poliwi, nada más. Poliwi es el que está aquí. Y entonces esto lo cortamos así. In okimitak, entonces pasó algo que tiene que ver con ver. Luego, por el niman, y pasa algo con poliwi, ¿no? Y entonces les digo que esta en realidad, la parte difícil era esta de acá, ¿no? Lo demás está bastante sencillo. Quizás esto también lo bajamos. ¿Dudas con alguna parte del Tetzavit? No. No. ¿Se entiende más o menos cómo estamos decidiendo cómo segmentar así, digamos, como en diferentes líneas para poder ver cuántas oraciones tenemos? Sí, pero tengo una duda. ¿Generalmente tomas en cuenta la puntuación también para separar las oraciones? Es que más bien pongo la puntuación respecto de mi análisis que implica esto, ¿no? Entonces, si Ok. les doy yo una versión como que yo no estandaricé, pues probablemente sí puede ser una guía, el punto y coma, el punto, la coma, digamos, los elementos que abren una cita, etc. Evidentemente, eso no se lo van a encontrar en un documento pues que no esté normalizado, ¿no? Que es en realidad todo lo que hay en náhuatl. Y entonces eso lo tienen que decidir ustedes. Pero lo que sí pueden ir reconociendo es que hay patrones además. Fíjense cómo siempre estos elementos que son partículas, que indican, por ejemplo, si la acción sucede ya, cuándo va a suceder, dónde va a suceder, aparecen al principio. Luego, inmediatamente aparece el verbo, y luego pueden aparecer sustantivos que hagan alguna relación con este verbo. Y cuando vuelvan a encontrar un verbo o una marca como estas de Yuhkin, o Sepa, o Ye, o algo así, probablemente ahí tengan que decidir cortar porque son estas mismas partículas que aparecen antes del verbo. Entonces, justo que aparezcan antes del verbo es lo que nos ayuda a saber que ahí están hablando de otra cosa, ¿no? Y luego, justo ya que entendamos de qué está hablando, pues le ponemos los puntos y comas, los puntos, las comas, etcétera, ¿no? Esto es lo último, o al menos yo en mi proceso de estandarización, lo último que hago es puntuarlo, ¿no? Porque primero conforme lo voy poniendo glotales, vocales largas y cambiando la ortografía, pues lo voy analizando. Pero digamos, eso sí ya, pues lo hago yo que llevo años trabajando la lengua. Ustedes a lo mejor no lo hacen así, pero lo que sí pueden reconocer es que estos elementos, estos in, estos ik o inik, yuki, aquí digo, aquí hay puro verbo, entonces no hay ningún problema, pero estos au, siempre van a estar marcando dónde empiezan periodos, ideas completas, ¿no? Entonces, justo con eso se pueden guiar para ir segmentando en oraciones. ¿Sí queda claro eso? Sí, gracias. Sí. Ok, bueno, entonces, pues de tarea queda glosar y traducir estos dos tetzavit, que ya serían los últimos. Entonces, a no ser que tuvieran dudas muy grandes sobre estos, ya no los revisamos. Eso lo podemos decidir en la clase que viene. Y si ya no lo revisamos, pues ya podemos empezar con una parte del Nikan Mopowa, por un lado, y terminar de ver los temas de derivación, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿quieren que revisemos la tarea de la semana pasada de una vez o la revisamos el viernes? Pues ya nada más quedan 15 minutos. Por eso digo, justamente. El viernes. Ok, bueno, entonces el viernes revisamos la tarea de ¿qué eran? De los adjetivos. Si hubiera dudas de este tetzavit, revisamos algún problema que hayan tenido con este tetzavit. Si no tienen dudas del tetzavit, pues ya pasamos con el tema y con el Nikan Mopowa. No sé si pudieron ver que les subí el archivo. Ahorita expones tu duda técnica, Flor. No sé si pudieron ver que les subí un archivo con enlaces, porque no pude subir los documentos yo.
Sí, sí, sí lo vi. Sí, Sí, uno en Word, ¿no? un en Word que tiene así como todos enlaces al IPGen, ¿no? Obviamente, pues, y menos con biblioteca, pues hay que trabajar con páginas chinas, digo, rusas que piratean libros, que bueno que existen. Y pues bueno, son enlaces al IPGen, ¿no? Entonces, por si tienen algún problema ahí con el firewall o algo así, para que lo quiten y les permita entrar a la página, ¿no? Y bueno, esos son los documentos que yo les propongo que pueden revisar. Obviamente no es traducir todo, sino que puedan agarrar una parte para después traducirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se agarran, les subí los Huehuetlactoli, que es un tipo de discurso bien específico, y entonces ese Huehuetlactoli pueden agarrar dos que son chiquitos y eso proponer como trabajo final, ¿no? Solo de traducción. Eh, Hay otras partes que son varios libros del Códice Florentino. Esas pues pueden agarrar un pequeño capítulo, son chiquitos, bueno, más o menos chiquitos, un capítulo completo serían todos los Tetzahuitl, ¿no? Entonces agarrar un capítulo y plantear una traducción. Y hay varios libros que les subí que tratan de diferentes cosas, uno de la conquista de México, otro justo que es donde viene esto, de hecho, ¿no? Otro sobre los dioses, sobre los reyes, sobre la gente, no, sobre el origen de los dioses, y creo que fueron todos los que subí. Hay otros que son testamentos, eso es un náhuatl muy, muy particular, que es muy distinto, y además es un náhuatl del siglo XVIII, entonces va a estar interesante que intenten traducir esos. Ahí pueden agarrar un testamento y plantear una traducción, ¿no? Las ventajas de todos es que traen traducciones o al español o al inglés. Entonces también van a tener cómo cotejar lo que están haciendo ustedes. No se dejen llevar siempre por la traducción, porque no siempre es exacta, entonces también les va a servir tener todo el análisis morfológico, ¿no? Entonces, bueno, revísenlo, decidan uno y idealmente para el viernes decídanlo para que vayamos viendo quién va a trabajar qué cosa, ¿no? Y entonces empezar a trabajar con esos documentos. Y Perdón, una duda rápida, creo que ya lo mencionaste, pero no recuerdo. ¿Tenemos que regularizar la ortografía o lo glosamos tal y como está en el documento? yo creo que no, tendrían que normalizar, ¿no? Si quieren después, eso no lo hemos visto cómo se hace porque no pensé que fuera importante, ahora veo que sí. Podemos tener más o menos una clase de cómo normalizar algunas cosas para que no sea tan problemático, ¿no? Generalmente, además del diccionario, ahí sí les va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque cuando no sepan, en el diccionario les dice qué va largo, qué va corto. Y lo que sí es interesante, de todos modos, es que la ortografía, pues hay que cambiarla esta. Entonces van a tener que darse cuenta de todos los tipos de ortografía que había en esa época. Entonces, eso, antes de que se sigan saliendo los de la regularización, por favor, les pregunto, piénsenlo, igual lo escribo por el grupo, si nos podemos ver más temprano mañana, ¿no? Estaría bastante bien que pudiera ser más temprano, pero igual váyanlo pensando y ya lo decidimos por el grupo. Y ahora sí, Flor, tu duda técnica, por favor. En realidad es solo cómo pones los morfemas cero y cómo pones los en las vocales larga y así. Como que veo que en tu teclado, o sea, puedes hacer eso, pero no sé cómo se hace. Bueno, mi teclado se hace eso porque, bueno, ya lo van a saber. Tengo una Mac, entonces le aprietas a la vocal y te sale todo ese menú de arriba, donde puedes elegir poner el cero. Bueno, que en realidad el cero yo lo pongo como una O, ¿no? Que es en realidad una U en otras lenguas. Entonces utilizo esa grafía para marcar el cero. Hay un símbolo especial de vacío, ¿no? Que ese podría ser el cero. Creo que se puede como establecer en el diccionario, perdón, en el teclado rápido de las PCs, y además está justo lo que pegó Alejandro, que es el IPA, ¿no? Entonces en el IPA también puedes poner vocales largas, vocales cortas, y con eso irlas metiendo, ¿no? Pero creo que en realidad, como la distinción entre largas y cortas está heredado desde la escritura del latín, específicamente latín, los teclados o el Word suele tener esos signos como especiales. Entonces ya con eso puedes sacarlo. Ah, va, muchas gracias. Sí, es que estaba así, agregar símbolo, pero a veces sí dije, pero ¿cómo lo hará él? Sí, no, eso es porque pues, las Mac se puede hacer eso. Entonces, específicamente, además, a mí me interesa tener esas computadoras porque puedes hacer eso y no estás batallando todo el tiempo. Pero Sí, también puedes gracias. bajar justo el IPA, o sea, es que hay dos, ¿no? Hay una página donde puedes escribir con IPA o puedes bajar una aplicación como una especie de teclado de IPA. Entonces, puedes bajar el teclado y ya, digamos, cambian algunos caracteres, pero ahí tienes acceso a símbolos fonológicos. No, va, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda?
No, yo solo respecto a lo de mañana, yo sí puedo más temprano. No sé a qué hora, pero sí puedo más temprano. Ah, perfecto. Así sería increíble que pudieran como a las 11, ¿no? Entonces, bueno, veamos si se puede y si no, pues ya lo dejamos a la 1. Pero bueno, ojalá que sí puedan. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces los de la asesoría o regularización o como quieran llamarle, nos vemos mañana y el resto nos vemos el viernes. Traduzcan esto y glosen esto y si tienen dudas sobre ya el texto en específico, las revisamos el el viernes, revisamos la tarea el viernes y seguimos con los temas que faltan, ¿vale? Vale, gracias. Adiós. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. Vale, gracias. Hasta Vale, luego. gracias.